Hola, ¿qué tal mis amigos de YouTube? Bienvenidos a otro video más del canal. ¿Necesitas cambiarle la radio a tu auto? Pues quédate hasta el final del video que yo te enseño a cómo cambiarlo. El día de hoy trabajaremos en un nuevo integrante del canal, el Toyota Corolla 2011. Este Toyota Corolla es de un fan del canal que no se pierde ninguno de nuestros videos y vino a que le cambiemos la radio. Aquí se los dejo. Sí, buenos días, me llamo Antonio Mazzola, vine a casa de Ronfeld a que me cambiara la radio. Sigan a ese muchacho que es bueno, hace su trabajo bien. Gracias por todo, suscríbete al canal. Bien, ahora sí estamos aquí en el Toyota Corolla. Vamos a empezar sacando la radio antigua, la radio original. Ok, lo primero que tenemos que hacer es sacar estos cosos plateados de aquí. Se lo hace jalando y sale. Luego sacamos el otro. Se hace jalando simplemente y sale. Como ven, tiene el clip aquí que se mete aquí en estos huecos de aquí. Siguiente paso es sacar el de arriba. Para esta pieza podemos utilizar esta herramienta de plástico que es para no rayar el plástico del auto. Vamos con la otra. Sale. Es hora de sacar esta parte de aquí que son las ventilas del aire acondicionado. Esta la ponemos aquí arriba. Ahora sí, ya estamos listos para sacar la radio. Se saca con una llave 10 y una extensión. Si miran acá, tenemos ese perno plateado que se ve allá. Ese perno de ahí y este otro de acá de arriba. Acá por el otro lado lo mismo, tenemos un plateado aquí y otro plateado allá. Sacamos el primer tornillo. Ahora sí sacamos el segundo. Y salió. Y con esta herramienta de imán lo sacamos el perno. Esta herramienta la pueden conseguir online si quieren. Le voy a dejar el link en la descripción del video. Ahí lo tenemos y falta el otro. No, por aquí, por arriba. Eso. Ok. Ahora sí, tenemos que simplemente jalar y ya salió. Como ven aquí, tenemos 3 conectores y el de la antena de la radio, que es este negro. Así los desconectamos los conectores. Va el primero. Con un desarmador plano lo sacamos así. Perfecto. Y luego sacamos el de la antena. Y voilà, este para la basura. Bien, como ven, esta es la radio original. Tiene aquí su soporte, que estos soportes se sacan para adaptar otra radio. Ahora sí, para adaptar la nueva radio al Toyota Corolla, compré estos adaptadores que terminan aquí en cable. Estos cables hay que empalmarlos al conector de la radio. Vienen 2 para el Toyota Corolla, así vienen. Y esta es su bolsita, que yo les voy a dejar el link en la descripción del video. Estos conectores vienen aquí en los conectores original del auto, viene ahí. Esto se compra para no tener que cortar este conector original y empalmar estos cables ahí. Entonces compramos este y viene con el otro, vienen los dos. Este viene aquí. Pero antes tenemos que irnos adentro y conectar esto a la radio. Suscríbanse al canal. Muy bien, mis amigos, ya estamos aquí adentro. Esta es la radio que vamos a instalarle al Toyota Corolla 2011.
Para instalar esta radio tenemos que comprar estos cables, como ya lo mencionamos, ya se lo mostramos afuera. Y también tenemos que comprar el marco para adaptar la radio al tablero del Toyota Corolla. Todo esto le voy a dejar el link en la descripción del video para que ustedes lo puedan adquirir. Bien, aquí tenemos la radio ATOTO A6 Pro. Aquí vienen los cables, son los cables de la cámara. Esta es la cámara trasera. Este es el control del volante. Este es el micrófono. Aquí tiene la antena GPS. Tiene la antena del Wi-Fi. Estos son salidas de puertos USB y este es donde capta el control del volante, la antena del control del volante, y vamos a ver cómo viene la radio. Bien, esta es la radio, es de 7 pulgadas. Aquí tiene todos sus puertos de conexión. Y aquí tiene un montón de huecos donde pueden entrar tornillos para adaptar a cualquier tipo de vehículo. Como ven, este es el conector principal que va conectado a la radio. Bien, para que lo vean mejor, aquí tenemos la radio. Aquí tenemos el conector principal que va conectado a la radio y tenemos sus cables. Este conector viene con la radio. Y aquí tenemos los conectores que compramos para adaptar al Toyota Corolla. Esto va conectado al auto y ahora lo que tenemos que hacer es unir estos cables y lo vamos a unir con código de colores, haciendo coincidir los colores, lógicamente leyendo el código de colores que está escrito en las instrucciones de los cables. Bien, aquí tenemos el primer cable, es rojo, que es encendido. Aquí tenemos el conector rojo y aquí en el conector de la radio ubicamos el rojo. El rojo me dice ignition positivo. Entonces tenemos el primer empalme, rojo con rojo. El siguiente empalme es amarillo, me dice que es batería de 12 voltios. Entonces aquí tenemos amarillo y acá en el conector de la radio confirmamos que es battery power, dice positivo, 12 voltios, está bien. Y el tercer cable me dice que es el negro, que es tierra, que en inglés es ground. El negro que está aquí, este es el negro, es tierra, y vamos a confirmar, muy importante leer la etiqueta acá, y dice ground. El negro es ground, tierra. Entonces los primeros tres son los mismos colores, el rojo con rojo, amarillo con amarillo y negro con negro. El siguiente es el azul. Azul, antena eléctrica, dice. Si lo ubicamos en el conector, este es el azul. Y tenemos que ubicar su pareja acá en el conector de la radio, que es este azul. Azul, antena, dice ahí. Entonces vamos a empalmar azul con azul. Y así sucesivamente vamos a ir empalmando todos los cables. Ahora el siguiente cable que encontramos en este conector para el Toyota es el dimmer, es el naranja blanco. Naranja blanco, si ubicamos acá, dimmer. Y aquí en el conector de la radio encontré un dimmer. Entonces este naranja blanco va con el naranja. Vamos a empalmar. El siguiente cable es el gris, que es el parlante frontal derecho, right front.
este iris del conector y buscamos aquí en el conector de la radio que dice front right. Entonces nuestro siguiente empalme es este. El siguiente de la lista es el gris negro, que es el parlante delantero derecho negativo. Entonces es el front right negative, y nos vamos acá al de la radio y lo ubicamos acá, front right negative. Entonces el siguiente empalme es este. Nuestro siguiente cable es el delantero izquierdo positivo, front left positive, y si nos vamos acá al de la radio lo ubicamos front left positive. Entonces nuestro siguiente empalme es eso. El siguiente cable es el parlante izquierdo delantero negativo, que es el blanco y con raya negra. Y aquí en el conector de la radio lo ubicamos front left negative. Entonces nuestro siguiente empalme es este con este. Ahora, este otro conector son de los parlantes traseros. Aquí el verde es el trasero izquierdo positivo. Entonces buscamos aquí en la radio y es el trasero izquierdo positivo, rear left positive. Entonces nuestro siguiente empalme es ese. Ahora el siguiente cable es el negro con verde, que es el trasero izquierdo negativo. Y el de acá, este es el del auto, y el de la radio es este. Entonces el siguiente empalme es ese. Bien, el siguiente cable es el violeta, que es el trasero derecho positivo. Entonces el empalme es este. Y por último, el violeta con negro, que es el trasero negativo derecho, que lo hacemos coincidir con el de la radio, y el empalme es ese. Muy bien, nuestro conector ya está empalmado. Los dos conectores que vienen para el Toyota Corolla, estos van al auto y este va a la radio. Entonces ya estamos listos para ir a conectarlo.